El enigma del Triángulo de las Bermudas. Capítulo 1. El llamado del abismo. Imagina que estás en la cubierta de un barco, navegando bajo un cielo despejado. El océano brilla como un espejo azul. Las olas susurran suavemente y todo parece perfecto. El viento acaricia tu rostro y por un momento sientes que el mundo entero está en armonía. Pero entonces algo cambia. La brújula en tu mano, esa herramienta confiable que siempre señala el norte, comienza a girar sin control, dando vueltas como si hubiera perdido toda lógica. Intentas contactar a la costa por radio, pero solo escuchas un zumbido inquietante, un ruido que no pertenece a este mundo. Y luego, desde el horizonte, surge una niebla densa, tan espesa que apenas puedes ver tus propias manos. El aire se vuelve pesado, el silencio te envuelve, y una sensación de pánico se apodera de ti. No hay tierra a la vista, no hay respuestas, solo un vacío que te hiela la sangre. Has entrado en el Triángulo de las Bermudas, una región del océano Atlántico que ha devorado barcos, aviones y vidas durante más de un siglo. Este lugar, conocido también como el Triángulo del Diablo, no es un mito ni una exageración. Es una zona real, delimitada por 3 puntos en el mapa: Miami en Florida, San Juan en Puerto Rico y la isla de Bermudas en el Atlántico Norte. Juntos forman un triángulo imaginario que abarca aproximadamente 1.500.000 kilómetros cuadrados de agua, una extensión tan vasta que podría tragarse países enteros. Pero no es su tamaño lo que lo hace infame, sino lo que sucede dentro de sus límites. Barcos que navegaban en calma absoluta desaparecen sin dejar un solo rastro. Aviones que surcaban cielos despejados se esfuman sin emitir una señal de socorro. Tripulaciones enteras, familias, marineros experimentados, pilotos veteranos, todos se desvanecen, como si el océano los hubiera reclamado para sí. ¿Qué está pasando en estas aguas? ¿Es una trampa cruel de la naturaleza? ¿Un portal hacia lo desconocido? ¿O algo mucho más siniestro? La historia del Triángulo de las Bermudas no es nueva. Durante más de 100 años, esta región ha sido un enigma que ha desconcertado a científicos, aterrorizado a navegantes y fascinado a quienes buscan respuestas. Los primeros relatos datan de la época de los grandes veleros, cuando los marineros hablaban en voz baja de un lugar donde las brújulas traicionaban. Las tormentas surgían de la nada y los barcos se perdían para siempre. Pero fue en el siglo XX cuando el Triángulo se convirtió en una leyenda mundial, gracias a una serie de desapariciones que no podían explicarse con lógica. Desde barcos mercantes que transportaban cargas valiosas hasta aviones militares en misiones rutinarias, todo lo que entra en estas aguas parece correr el riesgo de no salir jamás. Algunos culpan a fenómenos naturales, como corrientes traicioneras o tormentas impredecibles. Otros creen que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, desde portales interdimensionales hasta intervenciones extraterrestres. Y luego están aquellos que piensan que el Triángulo guarda secretos tan antiguos como el tiempo mismo, reliquias de una civilización perdida que aún ejercen su poder. Lo que hace al Triángulo tan inquietante no es solo la cantidad de desapariciones, sino la forma en que ocurren. No hay restos, no hay escombros, no hay cuerpos. Es como si el océano se abriera para tragarse a sus víctimas y luego se cerrara, dejando solo preguntas. Un barco puede zarpar con un cielo despejado y una tripulación confiada, pero horas después no queda nada, ni una tabla flotando en el agua. Un avión puede volar en condiciones perfectas, con pilotos experimentados, pero de repente su señal se pierde y nunca se encuentra ni un fragmento de metal. Estas no son historias de tormentas devastadoras o accidentes comunes. Son relatos de algo que desafía las leyes de la física, algo que no encaja en nuestro entendimiento del mundo. En este viaje vamos a explorar los casos más impactantes que han dado forma a la leyenda del Triángulo de las Bermudas, desde las primeras desapariciones documentadas
hasta incidentes modernos que aún desconciertan a los expertos, cada historia es una pieza de un rompecabezas sin solución. Vamos a analizar los hechos, los testimonios y las teorías, desde las más científicas hasta las más extraordinarias. Pero no te prometemos respuestas fáciles. El Triángulo no las ofrece. Lo que sí te garantizamos es un recorrido por un misterio que ha capturado la imaginación de millones. Un enigma que nos recuerda lo poco que sabemos de nuestro propio planeta. Así que prepárate, porque una vez que entres en el Triángulo, no hay vuelta atrás. Si te fascinan los misterios que desafían la lógica y te hacen cuestionar todo lo que crees, dale un like a este video y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este enigma, y quién sabe qué encontraremos. Capítulo 2. Los primeros relatos. El nacimiento de una leyenda. El Océano Atlántico es un lugar de maravillas y peligros, un vasto desierto de agua que ha sido testigo de incontables historias. Pero en una región específica, entre Miami, San Juan y la isla de Bermudas, las historias no tienen finales felices. Aquí, en el Triángulo de las Bermudas, los barcos no solo se pierden, sino que desaparecen como si nunca hubieran existido. La leyenda de este lugar no nació de la noche a la mañana. No fue un solo evento lo que le dio su temida reputación, sino un coro de susurros que, con el tiempo, se convirtió en un grito imposible de ignorar. Desde el siglo XIX, los marineros hablaban en voz baja de un área donde las brújulas traicionaban, las tormentas surgían sin aviso y los barcos se desvanecían en el silencio del océano. Estas primeras historias, llenas de misterio y temor, fueron las semillas de lo que hoy conocemos como el Triángulo del Diablo. Uno de los primeros casos que alimentó esta leyenda ocurrió en 1840, con el barco francés Rosalie. Este velero, cargado con mercancías valiosas, navegaba desde el puerto de Hamburgo en Alemania hacia La Habana en Cuba. Era un viaje rutinario, con una tripulación experimentada y un capitán que conocía bien las rutas del Atlántico. El Rosalie cruzaba el Triángulo a unos 500 kilómetros al suroeste de las Bermudas, cuando algo salió mal. Días después, un barco británico lo encontró flotando a la deriva. Las velas estaban desplegadas, la carga intacta, los camarotes en orden, pero no había un solo hombre a bordo, ni un cuerpo, ni un diario de navegación, ni una señal de lucha. Era como si la tripulación hubiera sido arrancada del barco en un instante. Los marineros que lo descubrieron revisaron cada rincón, buscando alguna pista, pero solo encontraron silencio. Intentaron remolcar el Rosalie hasta el puerto más cercano, pero una tormenta repentina los obligó a abandonarlo. Cuando las aguas se calmaron, el barco ya no estaba. Había desaparecido, como si el océano lo hubiera reclamado de nuevo. Los registros de la época culparon a una tormenta, pero los diarios meteorológicos no mostraban mal tiempo en la zona. Entonces, ¿qué pasó? Nadie lo sabe, pero el Rosalie se convirtió en una de las primeras historias que hicieron temblar a los marineros. Apenas unas décadas después, en 1881, otro caso añadió leña al fuego. El Ellen Austin, un barco mercante británico, navegaba por el Triángulo rumbo a Nueva York desde Londres. A unos 300 kilómetros al noreste de las Bermudas, la tripulación avistó un velero a la deriva. Era una nave pequeña, con las velas rasgadas pero aún en pie, meciéndose sola en el océano. El capitán del Ellen Austin ordenó abordarla, esperando encontrar sobrevivientes o una carga valiosa. Pero cuando sus hombres subieron a bordo, se encontraron con algo desconcertante. El barco estaba vacío. No había tripulantes, ni cuerpos, ni señales de violencia. La carga, barriles de vino y madera, estaba intacta. Los camarotes parecían abandonados a toda prisa, con platos a medio comer y ropa esparcida.
Pero lo más extraño era el diario de navegación. Las últimas entradas estaban escritas con una tinta que parecía desvanecerse, como si el tiempo las hubiera borrado. El capitán decidió remolcar el velero, asignando a algunos de sus hombres para tripularlo. Todo iba bien hasta que, 2 días después, una niebla espesa envolvió a ambos barcos. La cuerda que los unía se rompió, y cuando la niebla se disipó, el velero había desaparecido. Los hombres del Ellen Austin buscaron durante horas, pero no encontraron nada. Ni el barco, ni los tripulantes enviados a bordo. Era como si el océano los hubiera tragado enteros. Los sobrevivientes del Ellen Austin llegaron a Nueva York con una historia que pocos creyeron, pero que se extendió como pólvora entre los puertos. Estos casos no fueron los únicos. En 1872, el Mary Celeste, un bergantín que navegaba cerca del borde del Triángulo, fue encontrado abandonado a unos 1000 kilómetros al este de las Bermudas. Aunque técnicamente fuera de la zona, los marineros de la época lo vincularon al Triángulo por su similitud con otros relatos. El barco estaba en perfectas condiciones, con la carga intacta y los botes salvavidas en su lugar, pero la tripulación, incluido el capitán, su esposa y su hija pequeña, había desaparecido. No había signos de lucha, ni de tormenta, ni de piratería. Solo un misterio que aún hoy sigue sin respuesta. Los marineros que encontraron el Mary Celeste hablaron de una sensación extraña al subir a bordo, como si el barco estuviera maldito. Algunos juraron haber oído susurros en la cubierta, pero no había nadie. El Mary Celeste fue remolcado a puerto, pero su historia se sumó a la creciente leyenda del Triángulo. Capítulo 3. El vuelo 19. El caso que sacudió al mundo. El 5 de diciembre de 1945, el sol brillaba sobre Fort Lauderdale, una ciudad costera en Florida, donde el océano Atlántico se extendía como una sábana azul bajo un cielo despejado. En la base naval de la ciudad, el aire vibraba con el rugido de los motores. 5 aviones torpederos TBM Avenger, imponentes máquinas de guerra, estaban alineados en la pista, listos para despegar. Sus hélices giraban, cortando el aire con un zumbido que resonaba en el pecho de los pilotos. Era un día como cualquier otro, un día para entrenar, para perfeccionar habilidades, para prepararse. Nadie en esa base, ni los pilotos, ni los mecánicos, ni los oficiales, podía imaginar que estaban a punto de escribir una página en la historia del misterio. Ese día, el Triángulo de las Bermudas reclamó el vuelo 19, y el mundo entero comenzó a prestar atención. La misión era simple, casi rutinaria. El vuelo 19, como se conocía al grupo de 5 aviones, debía despegar de Fort Lauderdale, volar 160 kilómetros hacia el este sobre el océano, practicar maniobras de bombardeo en un arrecife conocido como Hen and Chickens, y luego regresar a la base en un trayecto triangular. El líder del grupo era el teniente Charles Taylor, un piloto veterano de la Marina estadounidense, con más de 2.500 horas de vuelo a sus espaldas. Había combatido en la Segunda Guerra Mundial, que había terminado apenas unos meses antes, y conocía los cielos como la palma de su mano. Los otros 4 aviones estaban tripulados por 13 hombres, todos entrenados, todos confiados, todos listos para un ejercicio que no debería haber presentado ningún problema. El clima era ideal, cielos despejados, vientos suaves de 10 kilómetros por hora, visibilidad perfecta. Los Avenger, cargados con combustible suficiente para volar más de 1500 kilómetros, estaban en óptimas condiciones. Todo estaba en orden, pero en el Triángulo de las Bermudas, el orden tiene la costumbre de desmoronarse. A las 2:10 de la tarde, los 5 aviones despegaron, uno tras otro, elevándose con un rugido que hizo vibrar el suelo. Desde la torre de control, los oficiales observaron cómo los Avenger se perdían en el horizonte, rumbo al este. Durante la primera hora, todo parecía ir según lo planeado. Los pilotos mantenían contacto por radio, confirmando sus posiciones,
bromeando entre ellos, siguiendo el protocolo. Pero entonces, alrededor de las 3:30, algo cambió. La torre de control recibió un mensaje de Charles Taylor, y su voz no tenía el tono calmado de un piloto experimentado. «No podemos ver tierra», dijo, con una mezcla de confusión y urgencia. «No estamos seguros de nuestra posición. Todo parece extraño, incluso el océano». Los operadores en la torre fruncieron el ceño, revisando sus mapas. ¿Cómo era posible que un grupo de pilotos entrenados, volando en un día claro, no pudiera ver tierra? Intentaron responder, pidiéndole a Taylor que confirmara su rumbo, pero la comunicación se volvió errática. «Mis brújulas están girando», añadió Taylor, su voz ahora más tensa. «No sé cuál es el norte, no puedo orientarme». En los otros aviones, los pilotos comenzaron a hablar entre ellos, tratando de entender qué estaba pasando. Uno de ellos, el alférez Robert Cox, que volaba cerca de la zona en otra misión, captó la transmisión y se ofreció a ayudar. «Vuelo 19, ¿cuál es su situación?», preguntó. La respuesta fue desconcertante. «No sabemos dónde estamos», dijo uno de los navegantes. «El cielo parece diferente. El océano no se ve normal». Cox insistió, pidiéndoles que volaran hacia el sol, que estaba bajo en el horizonte, para dirigirse al oeste, hacia Florida. Pero Taylor parecía desorientado. «No podemos encontrar el sol», respondió. «Todo está mal». Las palabras resonaron en la torre de control, donde los oficiales comenzaron a darse cuenta de que algo estaba gravemente equivocado. A medida que pasaban los minutos, las transmisiones se volvían más caóticas. Los pilotos reportaban que sus instrumentos fallaban, que las brújulas giraban sin sentido, que el horizonte parecía torcerse. Uno de ellos dijo, con voz temblorosa: «Estamos entrando en una niebla blanca, no puedo ver nada». Luego, el silencio. La última transmisión del vuelo 19 fue un fragmento confuso, apenas audible, como si la radio estuviera siendo tragada por una interferencia. Después, nada. Los 5 aviones, con sus 14 tripulantes, habían desaparecido. Pero la tragedia no terminó ahí. La Marina, consciente de la gravedad de la situación, organizó una misión de rescate inmediata. Un avión Martin Mariner, una enorme aeronave de búsqueda con 13 hombres a bordo, despegó hacia el área donde se había perdido el vuelo 19. Era un avión robusto, diseñado para misiones largas sobre el océano, pero apenas una hora después de despegar, el Martin Mariner también se desvaneció. No hubo señales de socorro, ni restos, ni una sola pista. En unas pocas horas... Capítulo 4. Sombras en el océano, más casos inexplicables. El Triángulo de las Bermudas no es solo un lugar en el mapa. Es un enigma que respira, un misterio que parece alimentarse de las historias de quienes lo desafían. Después del vuelo 19, el mundo comenzó a mirar esas aguas con una mezcla de miedo y fascinación, pero las desapariciones no se detuvieron. Durante las primeras décadas del siglo XX, el Triángulo siguió reclamando víctimas, cada una con una historia más desconcertante que la anterior. Barcos que navegaban en calma absoluta, aviones que volaban en cielos despejados, todos engullidos por un océano que no dejaba pistas. Estas no eran tragedias comunes, marcadas por tormentas o errores humanos. Eran desapariciones que desafiaban la razón, que hacían que incluso los más escépticos se preguntaran si algo más estaba en juego. Vamos a explorar algunos de los casos más inquietantes, historias que convirtieron al Triángulo en una leyenda imposible de ignorar. Uno de los primeros casos que marcó la historia del Triángulo ocurrió en 1918, con el USS Cyclops, un coloso de la Marina estadounidense. Este barco, un navío de suministro de más de 100 metros de largo, era una fortaleza flotante, diseñado para transportar carbón durante la Primera Guerra Mundial. Con una tripulación de 309 hombres, el Cyclops zarpó de Río de Janeiro, en Brasil, el 16 de febrero de 1918, rumbo a Baltimore, en Estados Unidos. Hizo una parada en Barbados para cargar más carbón, y el 4 de marzo salió del puerto, navegando hacia el norte a través del Triángulo. El capitán, George Borley, un marinero experimentado,
Envió un mensaje rutinario confirmando que todo estaba en orden. El clima era estable, con vientos suaves y olas tranquilas. Pero ese fue el último contacto. El Cyclops nunca llegó a Baltimore. No hubo señales de socorro, ni restos, ni sobrevivientes. Un barco de ese tamaño, con una tripulación tan numerosa, simplemente se desvaneció. La Marina lanzó una búsqueda masiva, peinando un área de más de 200.000 kilómetros cuadrados. Barcos y aviones rastrearon cada rincón del Atlántico, pero no encontraron nada. Ni una tabla, ni un barril, ni un chaleco salvavidas. Los investigadores barajaron varias teorías. Algunos sugirieron que el barco pudo haber sido torpedeado por un submarino alemán, pero la guerra estaba casi terminada, y no había registros de actividad enemiga en la zona. Otros pensaron en una tormenta, pero los diarios meteorológicos mostraban condiciones favorables. Incluso se habló de un motín, pero no había evidencia de conflictos a bordo. El Cyclops era un barco sólido, con suficiente combustible y provisiones para semanas. Su desaparición fue tan absoluta que dejó a los oficiales de la Marina sin palabras. El presidente Woodrow Wilson, al enterarse, dijo: "Solo Dios y el mar saben qué pasó con ese barco". Hasta hoy, el USS Cyclops sigue siendo uno de los mayores misterios navales de la historia. Pero el Triángulo no se conformó con un solo barco. En 1921, otro caso añadió una nueva capa de intriga. El Carola Deering, un goleta de 5 mástiles, navegaba desde Brasil hacia Norfolk, Virginia, con una carga de carbón. El 31 de enero de 1921, el barco fue avistado a la deriva cerca de Diamond Shoals, una zona peligrosa frente a la costa de Carolina del Norte, justo en el borde del Triángulo. Un guardacostas se acercó para investigar, pero lo que encontraron fue desconcertante. El Carola Deering estaba abandonado. Las velas estaban parcialmente desplegadas, la cocina tenía comida a medio preparar, pero no había rastro de los 11 tripulantes. El timón estaba roto, y faltaban los botes salvavidas, pero no había señales de lucha ni de tormenta. Lo más extraño era el diario de navegación. Las últimas entradas estaban escritas con una caligrafía temblorosa, como si alguien hubiera garabateado en pánico. Una frase, apenas legible, decía: "Algo nos sigue". Los guardacostas intentaron remolcar el barco, pero una tormenta lo destruyó antes de que pudieran llegar a puerto. Las teorías abundaron: piratas, motín, incluso secuestro por contrabandistas. Pero ninguna explicaba la ausencia total de restos o cuerpos. El Carola Deering se convirtió en otro barco fantasma del Triángulo. Años después, en 1951, el Triángulo volvió a mostrar su poder con la desaparición del C-124 Globemaster II, un avión de carga militar estadounidense. El 23 de marzo, el avión despegó de una base en Terranova rumbo a Inglaterra, con 53 hombres a bordo, incluyendo soldados y oficiales. A unos 500 kilómetros al este de Bermudas, el piloto reportó un incendio en uno de los motores. Envió un mensaje diciendo que intentaría un aterrizaje de emergencia en el océano, una maniobra arriesgada pero posible para un avión de ese tamaño. Los barcos cercanos recibieron la señal y se dirigieron al área, pero cuando llegaron, no había nada. Ni el avión, ni los botes salvavidas, ni los hombres. Solo un océano vacío. Las búsquedas, que cubrieron más de 100.000 kilómetros cuadrados, encontraron un solo objeto, un paracaídas flotando en el agua, pero estaba intacto, como si nunca hubiera sido usado. Los investigadores asumieron que el avión se había estrellado, pero la falta de restos era inexplicable. Un incendio no podía desintegrar un avión de ese tamaño, y los botes salvavidas deberían haber dejado algún rastro. El C-124 Globemaster se sumó a la lista de víctimas del Triángulo, dejando a las familias de los soldados sin respuestas. En 1963, otro caso sacudió al mundo marítimo, el SS Marine Sulphur Queen, un carguero de 150 metros de largo. Este barco transportaba azufre fundido desde Beaumont, Texas, hacia Norfolk, Virginia, con una tripulación de 39 hombres. El 2 de febrero, el capitán envió un mensaje rutinario desde un punto a unos 300 kilómetros al sur de Luisiana, indicando que todo estaba bien. El clima era tranquilo, el barco estaba en buen estado, y no había señales de problemas. Pero 2 días después, el Marine Sulphur Queen no respondió a las llamadas. La Guardia Costera organizó una búsqueda masiva,
cubriendo más de 200.000 kilómetros cuadrados. Después de semanas, encontraron algunos restos, un chaleco salvavidas, un bote inflable vacío, y un remo flotando en el agua. Pero el barco, con su enorme estructura de acero, había desaparecido. Los investigadores sugirieron que el azufre fundido pudo haber causado una explosión, pero no había evidencia de fuego o destrozos. Otros hablaron de una tormenta, pero los registros meteorológicos mostraban mares calmos. Lo más inquietante fue un informe de un pescador que, días antes, afirmó haber visto una luz verde brillante en el cielo cerca de la ruta del barco. Su testimonio fue descartado, pero añadió un toque de misterio a un caso ya de por sí inexplicable. No todos los casos involucraban barcos o aviones militares. En 1955, el yate Connemara 4, un pequeño barco de placer, desapareció frente a la costa de Bermudas. El yate, con una familia de 6 personas a bordo, navegaba a unos 100 kilómetros al norte de la isla cuando envió un mensaje diciendo que estaban rodeados por una niebla pulsante que parecía moverse contra el viento. La transmisión se cortó, y el Connemara 4 nunca fue encontrado. Las búsquedas, dirigidas por la Guardia Costera Británica, hallaron un solo objeto, una silla de cubierta flotando en el agua, con marcas que parecían quemaduras. Los investigadores hablaron de un accidente, pero la familia era conocida por su experiencia náutica, y el yate estaba equipado con radios y botes salvavidas. La desaparición, tan cerca de una isla habitada, dejó a los residentes de Bermudas susurrando sobre el maldito triángulo que rodeaba su hogar. Estos casos, desde el USS Cyclops hasta el Connemara 4, comparten un patrón que hiela la sangre: desapariciones súbitas, sin señales de socorro claras, y una falta total de restos. Cada uno es una historia de personas que salieron de casa con planes, con sueños, con vidas por delante, solo para ser tragados por un océano que no ofrece explicaciones. Pero lo que hace al triángulo tan aterrador no es solo lo que se lleva, sino lo que deja atrás: un vacío, un silencio, una pregunta que nadie puede responder. Los marineros comenzaron a evitar la zona, los pilotos trazaban rutas más largas, pero el triángulo seguía esperando, paciente, como un depredador que sabe que siempre habrá alguien que cruce sus aguas. Si estas historias te han dejado con más preguntas que respuestas, suscríbete al canal y déjanos un comentario con lo que piensas. El triángulo tiene más secretos, y vamos a seguir explorándolos. Capítulo 5. Ecos del presente, casos modernos y conexiones inesperadas. El Triángulo de las Bermudas no es una reliquia del pasado, un cuento olvidado de marineros de antaño. Es un misterio vivo, un enigma que sigue desafiando nuestra comprensión, incluso en la era de la tecnología moderna. Mientras los barcos y aviones del siglo XX desaparecían en sus aguas, dejando tras de sí solo preguntas, el triángulo no se detuvo. Las décadas de 1960, 1970 y más allá trajeron nuevas historias, nuevos horrores, que demostraron que este lugar no respeta el avance del tiempo ni las maravillas de la ingeniería. Satélites, radares, sistemas de navegación avanzados, nada parece suficiente para detener al triángulo. Pero lo que hace estos casos modernos aún más inquietantes es su cercanía a nosotros, a un mundo que creemos entender. Y luego está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta: ¿podría el triángulo estar conectado a otros misterios, más allá de sus fronteras? Vamos a explorar las desapariciones que han mantenido viva la leyenda, y una conexión inesperada que podría cambiarlo todo. Uno de los casos más desconcertantes ocurrió en 1967, con el yate Beechcraft. Este barco de lujo, de apenas 7 metros de largo, era el orgullo de su dueño, Dan Burak, un empresario de Miami con una pasión por el mar. El 22 de diciembre, Burak y su amigo, el padre Patrick Organ, salieron de Miami para un paseo nocturno frente a la costa. Su plan era simple: navegar a 1,5 kilómetros de la orilla, disfrutar de las luces navideñas de la ciudad reflejadas en el agua, y regresar. El Beechcraft estaba equipado con radios modernas, botes inflables, chalecos salvavidas, incluso un sistema de flotación que lo hacía prácticamente insumergible. Pero esa noche, algo salió mal. A las 9 en punto, Burak envió un mensaje a la Guardia Costera: hemos chocado con algo. Necesitamos asistencia. Su voz era calma, sin pánico, como si esperara una solución rápida. La Guardia Costera respondió de inmediato, prometiendo llegar en minutos. El lugar estaba a solo 1,5 kilómetros de la costa, visible desde la playa de Miami.
Pero cuando los rescatistas llegaron, 19 minutos después, el Beechcraft no estaba. No había restos, ni manchas de combustible, ni cuerpos. Era como si el yate se hubiera desvanecido en el aire. La búsqueda fue exhaustiva. Durante días, barcos y helicópteros recorrieron un área de 1.500 kilómetros cuadrados. La prensa local cubrió el caso, y los titulares hablaban de un misterio imposible. ¿Cómo desaparece un barco a 1,5 kilómetros de la costa, en aguas tranquilas, en menos de 20 minutos? Burak era un navegante experimentado, y el Beechcraft estaba diseñado para resistir accidentes. Algunos sugirieron que una explosión pudo haberlo destruido, pero no había rastros de fuego. Otros hablaron de piratas, pero la zona estaba muy cerca de la ciudad para que algo así pasara desapercibido. Un pescador, que estaba en el área esa noche, afirmó haber visto una luz blanca brillante, moviéndose sobre el agua, pero las autoridades descartaron su testimonio. El caso del Beechcraft quedó sin resolver, y la familia de Burak nunca dejó de buscar respuestas. Cada año, en el aniversario de la desaparición, colocaban una corona de flores en el mar, esperando que el océano devolviera algún secreto. En 1973, otro caso añadió un nuevo capítulo a la leyenda. En luz de la tormenta, un barco de pesca comercial navegaba a unos 200 kilómetros al este de San Juan, Puerto Rico, con una tripulación de 15 hombres. El capitán, Miguel Torres, era conocido por su habilidad para navegar en las aguas impredecibles del Caribe. El 14 de agosto, envió un mensaje diciendo que estaban atrapados en una niebla espesa, que bloqueaba sus instrumentos. No puedo ver el horizonte, dijo, con un tono de confusión. La brújula está girando, y hay luces moviéndose alrededor del barco. La transmisión se cortó abruptamente, y en luz de la tormenta desapareció. La Guardia Costera de Puerto Rico lanzó una búsqueda que cubrió más de 100.000 kilómetros cuadrados, pero solo encontraron un barril de madera flotando en el agua, marcado con el nombre del barco. Lo extraño era que el barril tenía manchas negras, como si hubiera sido quemado por algo que no dejaba olor a humo. Los investigadores culparon a una tormenta, pero los registros meteorológicos mostraban un día despejado. Los familiares de los tripulantes hablaron de rumores entre los pescadores, luces extrañas, sonidos que no podían explicarse, una sensación de que algo los observaba desde el agua. Años después, en 1985, el Triángulo volvió a mostrar su rostro con el Estrella del Alba, un yate privado que navegaba desde Miami hacia las Bermudas. A bordo iban una familia de 4 personas y 2 tripulantes, todos emocionados por una aventura en alta mar. El yate, equipado con lo último en tecnología de navegación, estaba a unos 300 kilómetros al norte de Puerto Rico cuando el capitán envió un mensaje: «Vemos luces extrañas en el horizonte. Parecen seguirnos». Su voz era tensa, pero controlada. Minutos después, la transmisión se cortó. Las búsquedas, dirigidas por la Marina estadounidense, no encontraron nada. Ni el yate, ni los botes salvavidas, ni un solo resto. Un mes después, un pescador en las Bermudas encontró una botella flotando en el agua, con un mensaje escrito a mano: «Estamos rodeados. No podemos escapar». La letra era apresurada, casi ilegible, y el papel estaba manchado con algo que parecía sal. Las autoridades descartaron el mensaje como una broma, pero la familia insistió en que era la letra del padre. El caso de la Estrella del Alba se convirtió en otro misterio sin respuesta, otro eco del Triángulo. En 1992, el vuelo Aurora, un avión privado con 6 pasajeros, despegó de las Bermudas rumbo a Florida. Los pasajeros, todos ejecutivos de una empresa tecnológica, viajaban en un jet equipado con sistemas de navegación de última generación. A unos 400 kilómetros al oeste de las Bermudas, el piloto reportó una interferencia electromagnética que hacía fallar los instrumentos. «Estamos rodeados de una luz blanca», dijo. «No puedo ver nada más». La transmisión se cortó, y el avión desapareció. Las búsquedas, que incluyeron aviones militares y barcos de rescate, cubrieron un área de 200.000 kilómetros cuadrados, pero solo encontraron un fragmento de ala en una playa de Puerto Rico, con marcas que parecían quemaduras pero no olían a combustible. Los investigadores hablaron de un fallo mecánico, pero el avión estaba en perfecto estado antes del despegue. Un piloto local, que volaba cerca esa noche, afirmó haber visto una nube brillante en el cielo, pero su testimonio fue ignorado. El vuelo Aurora dejó tras de sí más preguntas que respuestas,
y los familiares de los pasajeros aún buscan justicia. Pero el Triángulo no solo actúa dentro de sus fronteras. En 2014, un caso fuera de la región levantó sospechas de una conexión más amplia: el vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Este Boeing 777, con 239 personas a bordo, despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín el 8 de marzo. A unas pocas horas de vuelo, el avión salió del radar sin emitir una señal de socorro. Las búsquedas, una de las más extensas de la historia, cubrieron millones de kilómetros cuadrados en el Océano Índico, pero solo encontraron fragmentos años después, a miles de kilómetros de la ruta original. Los investigadores hablaron de un posible secuestro, un fallo catastrófico, o incluso un acto deliberado del piloto, pero nada explicaba la falta de comunicación o la desaparición total. Algunos teóricos comenzaron a vincular el MH370 con el Triángulo de las Bermudas, señalando similitudes: la pérdida de instrumentos, la ausencia de restos, los testimonios de luces extrañas en el cielo. Aunque el MH370 desapareció en otro océano, la idea de que el Triángulo podría ser parte de un fenómeno global más grande comenzó a tomar fuerza. ¿Podrían estas aguas malditas estar conectadas a algo más allá de lo que imaginamos? Estos casos modernos, desde el Beechcraft hasta el MH370, muestran que el Triángulo no ha perdido su poder. La tecnología ha avanzado, los barcos y aviones son más seguros, pero el océano sigue siendo un adversario implacable. Cada desaparición es una advertencia, un recordatorio de que hay cosas que no entendemos, cosas que escapan a nuestros instrumentos y nuestras leyes. El Triángulo no discrimina: yates de lujo, aviones comerciales, barcos de pesca, todos son presas. Y mientras las familias esperan respuestas, el océano guarda silencio, como si estuviera protegiendo un secreto que no está listo para revelar. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Activa la campanita y comparte esta historia con alguien que ame los misterios tanto como tú. Déjanos un comentario con lo que piensas, y prepárate, porque el Triángulo tiene más secretos que descubrir. Capítulo 6. La ciencia contra el misterio, teorías naturales. El Triángulo de las Bermudas se alza como un desafío, un rompecabezas que ha desconcertado a la humanidad durante más de un siglo. Barcos que desaparecen en aguas tranquilas, aviones que se esfuman en cielos despejados, tripulaciones que se desvanecen sin dejar rastro. Cada caso, desde el vuelo 19 hasta el yate Beechcraft, parece gritar que algo extraño está sucediendo en esas aguas. Pero mientras las historias de luces extrañas y nieblas misteriosas alimentan la imaginación, hay quienes buscan respuestas en el mundo que conocemos, en las leyes de la física, en los caprichos de la naturaleza. Los científicos, armados con datos y lógica, han propuesto teorías para explicar lo inexplicable. Corrientes traicioneras, gases ocultos en el fondo del océano, tormentas que aparecen de la nada, anomalías que confunden los instrumentos. Estas ideas intentan despojar al Triángulo de su aura sobrenatural, pero cada explicación parece quedarse corta, como si el océano guardara un as bajo la manga. Vamos a explorar las teorías científicas que han intentado domar al Triángulo del Diablo, y a preguntarnos: ¿es la naturaleza la única culpable, o hay algo más que se nos escapa? Una de las primeras teorías apunta a la corriente del Golfo, una fuerza poderosa que atraviesa el corazón del Triángulo. Esta corriente, como un río dentro del océano, fluye desde el Golfo de México hacia el Atlántico Norte, alcanzando velocidades de hasta 9 km por hora. Es una de las corrientes más fuertes del planeta, capaz de arrastrar barcos fuera de su curso en cuestión de horas. Para un velero como el Rosalie, que desapareció en 1840, o un carguero como el Marine Sulphur Queen en 1963, la corriente del Golfo podría haber sido una trampa mortal. Si un barco sufría un accidente, los restos podían ser llevados cientos de kilómetros en un solo día, haciendo imposible encontrarlos. Los científicos señalan que esta corriente explica la falta de escombros en muchos casos. Cuando el USS Cyclops se desvaneció en 1918, los rescatistas peinaron un área de 200.000 kilómetros cuadrados, pero no encontraron nada. La corriente del Golfo, dicen, pudo haber dispersado cualquier rastro antes de que llegaran los barcos de búsqueda. Pero hay un problema. La corriente es rápida, sí, pero no invisible. Un barco de 100 metros, como el Cyclops, o un avión como el vuelo 19, debería dejar algún resto, un fragmento de metal, una mancha de combustible. Sin embargo, en estos casos, el océano estaba limpio, como si alguien hubiera barrido la escena. Entonces,
los científicos miraron más profundo, literalmente, al fondo del océano. En las profundidades del triángulo, a miles de metros bajo la superficie, yacen depósitos de hidratos de metano, un gas atrapado en cristales de hielo. Estos depósitos, comunes en muchas partes del mundo, son como bombas de tiempo. Bajo ciertas condiciones, como un cambio de presión o temperatura, el metano puede liberarse en una explosión de burbujas que suben a la superficie. Imagina una burbuja gigante, de cientos de metros de ancho, emergiendo bajo un barco. El agua, de repente llena de gas, perdería su densidad, y el barco se hundiría en segundos, como si cayera en un vacío. Esta teoría, propuesta en la década de 1980, parecía prometedora. Los experimentos mostraron que un barco podía hundirse en un pozo de metano sin dejar rastro. Para casos como el Carola Deering, encontrado abandonado en 1921, o el Luz de la Tormenta en 1973, un estallido de metano podría explicar la desaparición de la tripulación. Pero no todo encaja. Los estallidos de metano son raros, y no hay registros de burbujas masivas en el triángulo durante las fechas de las desapariciones más famosas. Además, esta teoría no explica los aviones. Un avión como el Star Tiger, que se desvaneció en 1948, no estaría afectado por burbujas en el agua. Sin embargo, algunos científicos sugieren que el metano liberado en el aire podría interferir con los motores, causando un fallo catastrófico. Es una posibilidad, pero sin evidencia directa, sigue siendo solo una hipótesis. El clima, siempre impredecible, es otro sospechoso. El Triángulo de las Bermudas es una región donde convergen corrientes cálidas y frías, creando condiciones perfectas para microestallidos, tormentas localizadas que aparecen sin aviso. Estas tormentas, con vientos de más de 100 km por hora y olas de 10 metros, pueden surgir en minutos, atrapando a un barco o avión antes de que pueda reaccionar. Para el Connemara 4, que desapareció en 1955, un microestallido podría haber sido la causa. Los testigos hablaron de una niebla pulsante que rodeaba el yate, un fenómeno que podría ser el borde de una tormenta repentina. Los aviones, como el C-124 Globemaster II en 1951, también son vulnerables. Un microestallido puede generar turbulencias tan violentas que destrozan un avión en el aire, esparciendo los restos en un área tan amplia que son imposibles de encontrar. Pero aquí surge otra duda. Los registros meteorológicos, aunque no siempre precisos en el océano, no muestran tormentas significativas en muchos de los casos más famosos. El vuelo 19, por ejemplo, ocurrió en un día de cielos despejados, con vientos suaves de 10 km por hora. Una tormenta, por violenta que sea, debería dejar algún rastro, un bote salvavidas, un fragmento de ala, algo. Pero el triángulo, una vez más, no ofreció nada. Otro enfoque científico apunta a las anomalías magnéticas. El Triángulo de las Bermudas es una de las pocas regiones del planeta donde el norte magnético y el norte verdadero están alineados, un fenómeno conocido como declinación magnética cero. Esto puede confundir a los navegantes que no ajustan sus brújulas correctamente. Para un piloto como Charles Taylor, líder del vuelo 19, esta anomalía pudo haberlo desorientado, llevándolo a volar en la dirección equivocada. En sus transmisiones, Taylor dijo que sus brújulas estaban girando y que no podía encontrar el rumbo. Los científicos sugieren que una combinación de esta anomalía y una mala lectura de los instrumentos pudo haber causado que los aviones se perdieran, quedándose sin combustible sobre el océano. Pero esta teoría tiene grietas. Taylor era un piloto experimentado, y los Avenger tenían múltiples sistemas de navegación, incluyendo mapas y relojes. Además, la declinación magnética cero no explica la desaparición del Martin Mariner, el avión de rescate que también se desvaneció. Y no todos los casos involucran brújulas. El Beechcraft, que desapareció a 1,5 km de Miami en 1967, estaba tan cerca de la costa que una brújula no era necesaria. Sin embargo, su radio falló, y el yate se esfumó en minutos. Algunos científicos han ido más lejos, explorando la posibilidad de interferencias electromagnéticas. El triángulo está cerca de una región del Atlántico donde el campo magnético de la Tierra es inusualmente débil, lo que podría afectar los instrumentos electrónicos. En 1992, el vuelo Aurora reportó una interferencia electromagnética antes de desaparecer. Los radares, las radios, incluso los sistemas de navegación por satélite, podrían fallar en un área con fluctuaciones magnéticas intensas.
Esto explicaría por qué tantos barcos y aviones pierden contacto sin emitir una señal de socorro. Pero, una vez más, la evidencia es escasa. Los estudios del campo magnético en el Triángulo no muestran anomalías lo suficientemente fuertes como para deshabilitar un avión moderno. ¿Y si las interferencias fueran tan comunes, por qué no afectan a todos los barcos y aviones que cruzan la zona? Una teoría más reciente involucra olas gigantes, conocidas como olas solitarias o rogue waves. Estas olas, que pueden alcanzar 30 metros de altura, aparecen sin previo aviso, incluso en mares tranquilos. Una ola gigante podría hundir un barco como el Marine Sulphur Queen en segundos, sin darle tiempo a enviar un mensaje. Los científicos han documentado estas olas en otras partes del Atlántico, y el Triángulo, con sus corrientes cruzadas, es un lugar ideal para que se formen. Pero las olas gigantes no explican los aviones. Un avión como el Star Ariel, que desapareció en 1949, volaba a miles de metros de altura, fuera del alcance de cualquier ola. Además, una ola gigante dejaría restos flotando en el agua, algo que rara vez se encuentra en los casos del Triángulo. Cada una de estas teorías ofrece una pieza del rompecabezas, pero ninguna completa la imagen. La corriente del Golfo puede arrastrar restos, pero no desintegra barcos enteros. El gas metano puede hundir un navío, pero no explica los aviones. Los microestallidos son reales, pero no tan frecuentes como para causar tantas desapariciones. Las anomalías magnéticas confunden, pero no borran. Las interferencias electromagnéticas y las olas gigantes añaden más posibilidades, pero carecen de pruebas directas. Los científicos insisten en que el Triángulo no es más peligroso que otras partes del océano, que las desapariciones son estadísticamente normales para una región con tanto tráfico marítimo y aéreo. Pero los números no cuentan toda la historia. Cuando un yate desaparece a 1,5 kilómetros de la costa, cuando un avión se esfuma en un día claro, cuando un barco de 100 metros se pierde sin dejar un tornillo, la lógica comienza a tambalearse. Las teorías científicas intentan explicar lo inexplicable, pero el Triángulo parece reírse de ellas, guardándose sus secretos en las profundidades. Y luego está la pregunta que nadie puede ignorar: si la naturaleza es la única culpable, ¿por qué tantos testigos hablan de luces extrañas, de nieblas que no deberían estar allí, de sensaciones que no pueden describir? El Estrella del Alba, en 1985, reportó luces que nos siguen. El Luz de la Tormenta, en 1973, describió una niebla pulsante. Incluso el vuelo 19 habló de un océano extraño. Estas no son las palabras de hombres atrapados por una tormenta o un fallo mecánico. Son las palabras de quienes vieron algo que no podían comprender. La ciencia ofrece respuestas, pero también deja huecos, espacios donde el misterio respira. Tal vez la verdad está en una combinación de estas fuerzas naturales, un cóctel perfecto de corrientes, gases, tormentas y magnetismo. O tal vez, solo tal vez, hay algo más, algo que la ciencia aún no puede tocar. Capítulo 7. Más allá de la ciencia, teorías sobrenaturales. El Triángulo de las Bermudas no es solo un lugar donde los barcos y aviones desaparecen. Es un escenario donde la realidad parece torcerse, donde las reglas que gobiernan nuestro mundo se desdibujan. Hemos explorado las teorías científicas, corrientes oceánicas, burbujas de metano, tormentas repentinas, anomalías magnéticas. Cada una ofrece una explicación, una manera de encajar los misterios del Triángulo en el marco de lo que conocemos. Pero cuando un yate se esfuma a 1,5 kilómetros de la costa, cuando un avión se pierde en un cielo despejado, cuando los testigos hablan de luces que no deberían existir, la ciencia comienza a tambalearse. Y en esos huecos, donde los datos no alcanzan, surgen otras ideas, ideas que nos llevan más allá de los laboratorios y los libros de texto. Portales a otras dimensiones, visitantes de las estrellas, reliquias de civilizaciones perdidas, fuerzas que no podemos nombrar. Estas teorías, aunque descartadas por muchos, han capturado la imaginación de millones, porque ofrecen algo que la ciencia no siempre puede, una historia que explica lo inexplicable. Vamos a sumergirnos en las teorías sobrenaturales que rodean al Triángulo, y a preguntarnos si la verdad podría estar en un lugar donde nunca hemos mirado. Una de las ideas más fascinantes es la de los portales interdimensionales. Imagina que el Triángulo no es solo un tramo de océano, sino una puerta, un punto donde el tejido del espacio y el tiempo se dobla. Según esta teoría, los barcos y aviones que desaparecen no se hunden ni se estrellan, sino que cruzan a otra dimensión, a otro tiempo, a otro mundo. La idea suena a ciencia ficción,
pero tiene raíces en los testimonios de quienes han rozado el triángulo y vivido para contarlo. En 1970, un piloto llamado Bruce Hernon volaba desde las Bahamas hacia Florida en un pequeño avión Cessna. A unos 200 kilómetros al este de Miami, entró en lo que describió como una nube en forma de túnel. Sus instrumentos comenzaron a fallar, la brújula giraba sin sentido, y el avión parecía moverse más rápido de lo normal. Cuando salió de la nube, estaba sobre Miami, pero algo no cuadraba. El viaje, que debería haber tomado 75 minutos, duró solo 47. Hernon estaba seguro de que había viajado más rápido de lo que su avión permitía, como si hubiera saltado en el tiempo. Los radares confirmaron que su avión apareció de repente, sin haber sido detectado en la ruta intermedia. ¿Había cruzado un portal? Hernon lo llamó niebla electrónica, y su historia se convirtió en una de las pruebas favoritas de quienes creen en los portales interdimensionales. Esta teoría podría explicar casos como el vuelo 19. En 1945, los pilotos de los 5 Avenger hablaron de un océano extraño y una niebla blanca antes de desaparecer. Charles Taylor, el líder, dijo que no podían encontrar el sol, como si el cielo mismo hubiera cambiado. ¿Y si, en lugar de estrellarse, los aviones cruzaron una grieta en el espacio-tiempo? La idea no es tan descabellada como parece. Los físicos teóricos, como Albert Einstein, han hablado de la posibilidad de agujeros de gusano, conexiones entre puntos distantes en el universo. Si un portal así existiera en el triángulo, podría tragarse un avión o un barco sin dejar rastro. Pero entonces surge la pregunta, ¿a dónde van? ¿A otra dimensión? ¿A un futuro lejano? ¿A un pasado olvidado? Nadie lo sabe, y los que han cruzado, como el Star Tiger en 1948 o el Estrella del Alba en 1985, no han regresado para contarlo. Sin embargo, los testimonios de luces extrañas y nieblas que se mueven contra el viento, como las reportadas por el Luz de la Tormenta en 1973, mantienen viva esta teoría. Otra explicación, aún más audaz, apunta a extraterrestres. El Triángulo de las Bermudas está cerca de áreas con numerosos avistamientos de ovnis, y muchos creen que naves de otros mundos podrían estar detrás de las desapariciones. Los testigos, desde pescadores hasta pilotos, han descrito luces que se mueven de formas imposibles, zigzags, paradas súbitas, inmersiones en el agua sin salpicar. En 1967, el yate Beechcraft desapareció a 1,5 kilómetros de Miami, y un pescador afirmó haber visto una luz blanca brillante esa noche. En 1992, el vuelo Aurora reportó una luz blanca que rodeaba el avión antes de desvanecerse. Estos relatos no son aislados. En 1978, un barco de carga llamado Mar de Plata, navegando a unos 300 kilómetros al sur de Bermudas, envió un mensaje diciendo que estaba rodeado por 3 luces verdes que flotaban sobre el agua. La transmisión se cortó, y el barco, con 22 tripulantes, desapareció. Las búsquedas no encontraron nada, pero días después, un fragmento de metal fue hallado en una playa, con marcas que parecían cortes precisos, como si algo lo hubiera cortado con una precisión inhumana. Los defensores de la teoría extraterrestre sugieren que el triángulo es una zona de interés para seres de otros mundos, tal vez por su posición geográfica o sus anomalías magnéticas. Algunos creen que los barcos y aviones son abducidos, llevados a bases submarinas o a planetas lejanos. Otros piensan que las desapariciones son accidentes, el resultado de tecnología alienígena que interfiere con nuestros instrumentos. La idea no es nueva. En la década de 1940, después del vuelo 19, los periódicos especularon con hombres de Marte como posibles culpables. Pero sin pruebas concretas, como una nave estrellada o un mensaje alienígena, esta teoría sigue siendo especulación. Sin embargo, los testimonios de luces y los casos sin restos, como el Marine Sulphur Queen en 1963, hacen que muchos se pregunten si estamos solos en el universo, o si el triángulo es un punto de contacto que aún no entendemos. Una teoría más antigua, pero no menos intrigante, involucra a la Atlántida, la legendaria ciudad perdida descrita por el filósofo griego Platón hace más de 2000 años. Según Platón, la Atlántida era una civilización avanzada que desapareció bajo el mar en una sola noche, castigada por los dioses. Algunos creen que sus ruinas yacen en el Triángulo, cerca de las Bahamas, y que su tecnología perdida sigue activa, causando las desapariciones.
En 1968, un buzo descubrió la carretera de Bimini, una formación submarina a unos 20 metros de profundidad, con bloques de piedra alineados como un camino. Para muchos, esto era prueba de la Atlántida. Los defensores de esta teoría sugieren que cristales de energía, como los descritos en los mitos atlantes, podrían generar campos electromagnéticos que desactivan brújulas y motores. El Cyclops, que desapareció en 1918, o el Connemara 4 en 1955, podrían haber sido víctimas de esta tecnología antigua. Pero los científicos dicen que la carretera de Bimini es una formación natural, y no hay evidencia de cristales o máquinas atlantes. Aún así, los relatos de luces bajo el agua, como los del Luz de la Tormenta, y la falta de restos en casos como el Star Ariel, mantienen viva la idea de una ciudad perdida que aún ejerce su poder. Otra posibilidad es que el Triángulo sea un lugar de actividad paranormal, un punto donde las barreras entre nuestro mundo y algo más se debilitan. Los marineros han hablado de sensaciones extrañas al cruzar la zona, un peso en el pecho, susurros en el viento, sombras que no deberían estar allí. En 1921, los rescatistas que encontraron el Carroll Adirin abandonado describieron una presencia en el barco, como si alguien los observara. En 1985, el mensaje encontrado en una botella tras la desaparición de la Estrella del Alba decía: "Estamos rodeados. No podemos escapar", era un grito de ayuda contra una fuerza invisible. Algunos creen que el Triángulo es un lugar maldito, impregnado de energía oscura, tal vez por tragedias antiguas o rituales olvidados. Esta teoría no ofrece pruebas, pero explica la sensación de pavor que muchos sienten al cruzar esas aguas, y los testimonios de tripulantes que parecían estar huyendo de algo que no podían nombrar. Estas teorías sobrenaturales, desde portales hasta maldiciones, tienen algo en común: intentan llenar los huecos que la ciencia deja abiertos. La corriente del Golfo no explica las luces verdes del Mar de Plata. El gas metano no cuenta por qué el Beechcraft desapareció a 1,5 kilómetros de Miami. Las tormentas no justifican la niebla electrónica de Bruce Hernon. Cada caso, desde el vuelo 19 hasta el vuelo Aurora, lleva una marca de lo extraño, un detalle que no encaja en el mundo que conocemos. Los escépticos dicen que estas teorías son fantasías, historias para vender libros o asustar a los niños. Pero los testigos, los que han visto las luces, los que han sentido el silencio del Triángulo, no están tan seguros. Y mientras el océano siga tragándose barcos y aviones sin dejar rastro, las ideas de portales, extraterrestres, Atlántida, y lo paranormal seguirán resonando, porque a veces, la verdad es más extraña que la ficción. El Triángulo no da respuestas fáciles. Cada teoría, científica o sobrenatural, es como una linterna en la oscuridad, iluminando un rincón pero dejando el resto en sombras. Tal vez la verdad está en una mezcla de todas: una corriente que arrastra, un portal que se abre, una nave que observa desde el cielo, una ciudad que respira bajo el agua. O tal vez la verdad es algo que aún no podemos imaginar. Lo único seguro es que el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar donde lo imposible sucede, un lugar que nos recuerda que el mundo, por mucho que lo estudiemos, aún guarda secretos que no estamos listos para desentrañar.